Bienvenidos a un nuevo encuentro en este gran evento, una nueva edición. Mi nombre es Martina López, yo soy Security Researcher en ESET Latinoamérica, estudiante también de Ciencias de la Computación en la UBA. Me acompaña Mario. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martu? ¿Cómo estás? Espero, bueno, que sea provechoso este evento para el cual tenemos muchas expectativas. Eh, yo también me desempeño como Security Researcher en ESET Latinoamérica. Llevo varios años en todo este mundo de la seguridad informática y la investigación. Bueno, en el encuentro del día de hoy vamos a estar hablando sobre ingeniería social. Particularmente este encuentro se titula Ingeniería Social. ¿Somos realmente tan predecibles como personas? Así que en un primer lugar vamos a ver algunos acercamientos a qué es lo que estamos hablando a lo largo de la historia justamente de nuestra especie en este planeta. Así que, Mario, sin más, te dejo comenzar. Bueno, muchas gracias, Martu. Como bien decías, es muy importante o muy relevante mencionar un poco los antecedentes históricos, ¿no? De todo el mundo de la ingeniería social, que quizás es un nombre un poco novedoso, un poco intimidante, pero que como vamos a ver, tiene sus inicios, o podríamos poner un poco sus inicios en la mitología, ¿sí? Donde se encuentra, bueno, los textos de Homero, ¿sí? En la Ilíada, ¿sí? Creo que todos tienen, digamos, en sus memorias lo que fue la historia del caballo de Troya, como vemos ahí en la imagen, ¿sí? Donde básicamente la historia se desarrolla entre los troyanos y los aqueos, ¿sí? Los aqueos montan ese caballo de madera que se ve en la imagen delante de uno de los frentes, de los fuertes más robustos de los troyanos, y estos se sienten como alabados y entienden a ese caballo como un signo de gloria, como una ofrenda de que ganaron la guerra. Para eso ingresan el caballo al fuerte y más tarde desde dentro del caballo empiezan a salir guerreros en donde advierten que eso que ellos creían que era una ofrenda, todo lo contrario, era, bueno, una estrategia de los aqueos para poder ingresar a su fuerte, ¿sí? Es decir que, bueno, aquí como vemos en esta estrategia por parte de los aqueos, ¿sí? Ya desde los tiempos mitológicos, existieron, se desarrollaron estas habilidades sociales, ¿sí? Para ir logrando determinados fines, como en este caso, bueno, meterse en el fuerte del enemigo, ¿no? En la misma mitología, ¿sí? De Homero, otro de los casos se da en la Odisea, ¿sí? Cuando luego de ganada la batalla de Troya, Odiseo se escapa, cae en una isla en donde, como vemos en la imagen, se encuentran con Polifemo, ¿sí? Que es un cíclope, que se empieza a comer a su tripulación. Entonces, un poco la estrategia de Odiseo es conversar con el cíclope, ofreciéndole un barril lleno de vino, y mientras que conversaba, el cíclope le preguntaba su nombre a Odiseo, y éste responde que su nombre era Nadie. ¿Sí? Una vez que logran emborrachar al cíclope y este se cae, lo empiezan a atacar, ¿sí? Y cuando el cíclope reacciona, empieza a gritar: nadie me está atacando. Entonces el resto de sus compañeros asume que el cíclope se volvió loco y no le dan bolilla, y en esta situación es que Odiseo con su tripulación logra escapar, básicamente, ¿no? Entonces ahí vemos también otro antecedente destacable, ¿sí? De la habilidad social que tuvo, en este caso Odiseo, ¿sí? Para poder, bueno, engañar a Polifemo y escapar finalmente, ¿no? Bien, estos son algunos antecedentes que podemos encontrar en la mitología, ¿sí? Pero yendo a casos más concretos, ¿sí? Hay otros casos, digamos, de relevancia que podemos destacar, ¿sí? Como el de Gregor MacGregor, ¿sí? Que era un escocés que estaba al mando de fuerzas
en lo que hoy se conoce como la zona de Honduras, y este personaje diseña, crea una colonia llamada la colonia de Poyet, ¿sí? Y en sus viajes a Europa empieza a hacer promoción de ventas sobre esta colonia, ¿sí? Para ello él se inventa una historia de la colonia, se inventa música relacionada a la colonia, y bueno, logra de este modo en Europa vender muchas tierras de esta colonia ficticia, y cuando los compradores han llegado a las tierras prometidas, bueno, la misma no existía, ¿no? Sin embargo, ha funcionado la estrategia de Gregor MacGregor a la hora de vender sus ficticias tierras, ¿no? Todo esto a partir de generar confianza en sus compradores, básicamente, ¿no? A partir del relato de una historia. Como veíamos un poco en los casos anteriores, la estrategia social siempre interpela, ¿sí?, estos aspectos, ¿sí?, de la psicología humana, y entre otros casos de relevancia, ¿sí?, a lo largo de la historia, bueno, se encuentra, por ejemplo, el robo o el robo, sino la manipulación, ¿sí?, de la identidad de la Mona Lisa, ¿sí? Y se logran vender 6 copias, ¿sí? Como vemos en el título, ¿sí? Eduardo Valfierno, que era un argentino, muy vinculado con un francés que se encargó de hacer las copias de la Mona Lisa. Fueron 6 copias las que se hicieron, y a partir de lo que nosotros conocemos acá en criollo, un buen chamullo, ¿no? Han logrado vender 6 veces la Mona Lisa, y bueno, y de ese modo ganar sumas de dinero muy elevadas, más allá de que, bueno, luego fueron capturados, pero bueno, lo cierto es que mediante, digamos, el ganar la confianza de sus compradores, han logrado finalmente, bueno, vender estas copias, ¿no es cierto? Haciéndose pasar por original, por supuesto. Si vamos a otro caso de la historia, ¿sí? Bueno, podemos mencionar el caso de Frank Bañales, ¿sí? Ahí, como vemos en la imagen, calculo que más de uno habrá visto la genial película de Leonardo DiCaprio, en donde se cuenta un poco la vida de Frank Bañales, el cual era un erudito en el mundo de las estafas y del simulacro, ¿sí? Y bueno, también, ¿qué más que decir de Frank Bañales en cuanto a sus estrategias de estafar a personas? En cuanto a sus estrategias para, bueno, manipular identidades, vestirse como según el personaje bueno, que le ocurriera en el momento, ¿no? Porque ha sido en principios, bueno, piloto, como se ve en la imagen, pero también ha sido abogado, etcétera, hasta que, bueno, lo capturan en Francia, ¿no? Más en estos, más cercano a estos tiempos, otro de los íconos destacables es David Mitnick, ¿sí? Como vemos ahí en pantalla, David Mitnick fue un hacker que en la década del 80 y los 90 fue perseguido por el FBI, y bueno, es una eminencia de la ingeniería social, ¿sí? De hecho, él tiene su libro El arte de la intrusión, entre otra bibliografía destacable, en donde, bueno, un poco se explica, ¿sí?, cómo él pudo engañar a los servicios de inteligencia, pudo hacerse de bases de datos de compañías muy importantes, simplemente hablando por teléfono, ¿sí? Entonces, como vemos, a lo largo de la historia, ¿sí? Desde antecedentes mitológicos hasta antecedentes concretos, reales, como los que estamos viendo, siempre existió, ¿sí?, esta intuición y esta forma, ¿sí?, de relacionarnos como personas, ¿sí? Y bueno, si nos proponemos, ¿sí?, de alguna manera podemos interpretar o podemos de alguna manera observar que estas estrategias, ¿sí?, de ingeniería social
pueden tener otros enfoques, ¿sí? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es todo muy relacionado, bueno, al mundo de las estafas, al mundo de, bueno, los engaños, ¿sí? Sin embargo, hay antecedentes, como podemos ver en pantalla, que nos hablan de estas estrategias para, por ejemplo, bueno, el desarrollo personal, ¿sí? Eh, en el último tiempo la PNL ha crecido mucho y se ha utilizado en las escuelas de seducción, ¿sí? Se ha utilizado en las escuelas de desarrollo personal, ahí como vemos en la imagen toda la bibliografía asociada. Eh, y bueno, pese a los márgenes éticos que puedan llegar a implicar, como vemos, se da en los superhéroes, ¿no? Que podemos considerar como el caso de los simuladores, ¿no? En donde eran expertos en el área de la ingeniería social y en el arte del simulacro. Y por supuesto, es discutible los límites éticos que esto pueda llegar a implicar. Lo cierto es que no podemos dejar de reconocer que este equipo de personas ficticia utilizaba este tipo de estrategias para hacer el bien, ¿no? Entonces, un poco vemos que esta situación, ¿sí?, de la ingeniería social nos rodea en nuestra cotidianidad, ¿sí? Está instaurada desde los tiempos antiguos, y bueno, quizás es interesante, ¿sí?, ya que hemos tenido todas estas referencias, bueno, analizar un poco qué es lo que pasa con respecto a esta situación, cómo son sus bases, y bueno, y quizás vos, Martu, en este sentido, podés ampliar un poco más la información, ¿no? Totalmente. Y como vimos anteriormente, todo lo que nos estuvo comentando Mario, hay un factor común, y eso somos, por un lado nosotros, y por el otro lado la ingeniería social. Entonces, si vimos ejemplos de ingeniería social a lo largo de toda nuestra historia, desde mitos relacionados a la mitología griega, pasando por entidades en el 1900, hasta hoy por hoy, que tenemos tecnologías de punta y avanzadas que no tuvieron otras épocas. Una conclusión que podemos sacar es que no dependen ni de factores socioeconómicos, ni de factores intelectuales, ni mucho menos del avance de la tecnología, el hecho de que como personas seamos más tendientes a caer en un engaño de ingeniería social que probablemente en cualquier otro. Pero eso nos lleva a preguntarnos realmente qué es lo que tiene la ingeniería social que nos hace tan cercanos a los humanos a poder hacer cualquier tipo de cosas que quizás en una realidad o en otro momento no haríamos. Y para esto vamos a repasar los conocidos como principios de la ingeniería social, escritos por Robert Cialdini, también una eminencia en temáticas no solo de ingeniería social, sino también de psicología. Y estos son particularmente los que expuso en su libro Influence: The Psychology of Persuasion, que a quienes les interese la ingeniería social es una lectura muy buena y muy agradable, pero vamos a repasar los principios, es decir, qué puntos o cómo podemos categorizar a la ingeniería social o qué elementos vamos a encontrar en cualquier ataque de ingeniería social utilizado tanto para el bien como para el mal. En primer lugar, tenemos el factor agrado. Y con el agrado nos referimos a ya sea atracción física, ya que es más probable que alguien que nos caiga bien o alguien que nos parezca agradable o lindo tenga más influencia sobre nosotros. Utilizar también símbolos o nombres familiares y también cumplidos para hacernos sentir mejor con nosotros mismos, ¿no? Porque nos gusta lo que nos gusta, valga la redundancia, nos gusta los que conocemos. Un ejemplo que no tiene nada que ver con la ingeniería social, pero que es muy útil al hablar del concepto del agrado, es el factor de comer siempre en el mismo restaurante. ¿Por qué nos gusta comer en un mismo restaurante que ya conocemos? Porque ya lo conocemos y ya sabemos que hay cosas que nos agradan allí. Este factor suele ser explotado en técnicas de ingeniería social, de nuevo, independientemente si se usan para el bien o para el mal. En segundo lugar, tenemos el principio de la autoridad. Desde muy chicos nos enseñan con autoridades como la policía, el director del colegio, los bomberos, el cajero que está mirando en el supermercado cuando vamos con nuestros padres, a obedecer a la autoridad y a ser complacientes frente a una figura de autoridad. Es por esto que es mucho más sencillo
si una persona de autoridad se nos acerca que nos influencia de alguna manera, ya sea con algún tipo de objetivo controlador o no. Estas pueden ser desde fuerzas policiales, un título, una titulación, como puede ser un doctorado, ¿sí? Creemos y confiamos mucho más en la palabra de una persona que tiene una alta titulación, independientemente de si la temática que está conversando tiene que ver o no con su título, pero también puede incluir otros aspectos del llamado autoridad. Puede incluir autoridad social. ¿Qué quiere decir esto? Puede incluir celebridades, el tope del estatus social hoy por hoy. Y también en el ver personas, por ejemplo, bien vestidas y nosotros confiar más en ellas. ¿Sí? Cuando hablamos de autoridad, no solo nos referimos a algún tipo de fuerza de poder o algún tipo de autoridad intelectual, también están incluidos el tope del estatus social o de la pirámide social hoy, que son las personas de un gran dinero, personas reconocidas mundialmente, incluso celebridades. En tercer lugar, y quizás uno de los más utilizados en los ataques de ingeniería social que más vemos hoy por hoy, que son el phishing en particular, es el principio de escasez. Esto se va fuera del scope de la psicología y de la ingeniería social. Quienes sepan un poco de economía también lo sabrán, que es que una oportunidad a cualquier ser humano nos parece más valiosas cuando son limitadas. Porque nuestro cerebro interpreta que algo difícil de conseguir es algo bueno, es algo que queremos, algo valioso. Porque así es como suele manejarse el mundo, ¿no? Algo muy difícil de conseguir suele valer más dinero, suele ser más útil, suele tener más funcionalidades, o suele ser algo que queremos tener. Un ejemplo de esto que también se va de la ingeniería social, pero que es útil para comprender el principio de escasez, es cuando pasó, por ejemplo, la temática de la falta de tarjetas gráficas al momento de querer comprar, cuando vimos el auge de las bitcoins, el procedimiento de explotar un precio por lo que hay escasez, o también algo muchísimo más banal, como pueden ser una colección de, por ejemplo, juguetes animados, figuritas animadas, una colección de tarjetas, no una colección de cualquier tipo de intercambiable, que por ser más difícil de reproducir o por ser único, vale más, puede ser dinero, pero también es más atractivo a nosotros. En cuarto lugar, contamos con el principio de la reciprocidad. Y esto quizás sea mucho más cercano a la realidad nuestra y sea muchísimo más sencillo de entender. Los humanos, por naturaleza, que es algo que vamos a ver a continuación, tendemos a querer devolver a quien nos dio, a quien nos ayudó antes, de alguna manera, no importa cuál sea. El clásico uno por uno, yo te doy, vos me das, vos haces, yo te devuelvo. Un ejemplo que quizás se podría llegar a considerar ingeniería social, pero está muy en el borde, pero que sí nos puede ayudar a entender el concepto, es la entrega de muestras gratis. ¿Por qué creen que cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar que tenga, nos dan un pequeño pedacito del producto por absolutamente ningún costo? Tienen como objetivo explotar el factor de la reciprocidad. El que, bueno, me dieron una muestra gratis y lo que probé estaba bueno, así que voy a comprar este producto que no pensaba comprar de otra manera. En quinto lugar, tenemos el factor o el principio de la consistencia y también de la constancia. Los humanos, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de ser un ser sociable, por una cuestión también de tener una cierta pirámide cuando hablamos de valor social o estatus social, deseamos ser consistentes con nosotros mismos. Una vez que nos comprometemos con algo, tendemos a querer seguirlos, ya sea porque nos comprometemos con otra persona, porque lo vociferamos al público o incluso con una promesa con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes aquí públicamente que mañana voy a correr una maratón de 5 kilómetros, por más que yo tienda a querer arrepentirme después de decirlo, me voy a sentir mal, porque ya me comprometí indirectamente con ustedes, porque ya lo dije, y me gustaría ser una persona consistente. Entonces es más probable que termine corriendo esa maratón que no. Y es un aspecto que los ingenieros sociales y cualquier persona que realice un ataque de ingeniería social o una acción de ingeniería social lo sabe. Finalmente tenemos el concepto de consenso social. Cuando hablamos de consenso social en temáticas de ingeniería social, no nos referimos tanto a presión social o peer pressure, como le quieran decir,
sino más a un comportamiento de manada. Si no es tanto que personas de tu sociedad te ejerzan presión para hacer algún tipo de acción, sino más que el que vos veas que si muchas personas lo están haciendo, debe ser algo bueno, ¿no? Desde comprar alguna cosa, desde aplaudir, desde acercarse a cierto lugar. Si ustedes no estuvieran prestando atención a esta charla y estuviésemos todos frentes uno a uno y de repente escucharan que por algún motivo todos a su alrededor se ponen a aplaudir, es muy probable que ustedes también se pongan a aplaudir. ¿Por qué? Ustedes no van a tener ningún motivo para aplaudir, pero lo que van a pensar es, bueno, si todos están aplaudiendo, es porque terminó la charla, hay algo que aplaudir, no importa qué, pero hay algo que aplaudir. Y eso refiere al consenso social, el dar directa o indirectamente ideas de que las personas a tu alrededor están haciendo algún tipo de acción que vos también no tenés que hacer, pero que si todo a tu alrededor lo están haciendo es porque algo bueno viene en consecuencia o porque es lo que hay que hacer. Están muy buenos estos principios, pero siguen siendo teóricos. Yo todos los que les mencioné por ahora queda medio en el aire. Así que vamos a ver un ejemplito que ya vimos anteriormente con Mario, pero que es un claro ejemplo de ingeniería social usada de manera compleja y generalmente para bien. Y estos son de nuevo los simuladores. Yo personalmente me gusta hablar de los simuladores como ingenieros sociales. Particularmente la mayoría de acciones que realizaban, desde cómo obtenían las cosas, cómo reclutaban a las personas y cómo ayudaban en general a las personas, tenían componentes de ingeniería social por todos lados. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos principios que vimos anteriormente? En primer lugar, el principio de autoridad. Los simuladores utilizaban muchísimo, por ejemplo, títulos falsos, iban bien vestidos, se presentaban como personalidades conocidas. Esto es para elevar el pensamiento que tiene la otra persona de ellos. En segundo lugar, el consenso social, el tener cómplices que avalan las acciones, haciéndolos parecer obviamente no cómplices, pero el objetivo era que la persona se sienta quizás que tiene personas a su alrededor que están haciendo una acción que también debería ser este tercero o el objetivo en particular de la acción. Y finalmente, el concepto de reciprocidad. Quiere decir reciprocidad en este caso que quien solicitó los servicios de este grupo de personas tienen que ser cómplice en el próximo objetivo. Estos son los principales, pero sí es cierto que hay varios más para tener en cuenta. ¿Y cómo esto se aplica a la naturaleza humana? Vamos a hablar un poquito de nosotros como especie. ¿Cómo es que aplicamos esto? En primer lugar, tenemos una naturaleza simplista. Los humanos tendemos a ignorar detalles que no consideramos relevantes o que objetivamente no lo son. Por ejemplo, ¿qué es lo que comimos anoche? Es algo que probablemente muy pocos de ustedes se acuerden, por eso se tiende a decir que una de las características de la naturaleza humana es el simplismo. En segundo lugar, la naturaleza proveedora. Como especie social, nómade y con depredadores, tendemos a tener un cierto sentido de ayuda entre nosotros. Es necesario para la proliferación de la especie, con lo cual podemos entender por qué está dentro de nuestro arsenal, digamos, de naturaleza. En tercer lugar, el factor familiar. Nuevamente, el movernos en manada como especie nos lleva a bajar la guardia en situaciones conocidas, familiares, ya sea gente, lugares, circunstancias, etc. En cuarto lugar, tenemos la naturaleza emocional, o dejarnos influenciar, dejar que nuestra emoción juegue con justamente nuestras decisiones. Nunca vamos a poder aislar nuestras decisiones de lo que sentimos, lo que pensamos. Ahora bien, repasado todo lo que refiere a naturaleza, psicología, nosotros adentro, cuando hablamos hoy por hoy de ingeniería social, está atravesado por el factor tecnológico. Creo que todos los aspectos de nuestra vida lo están, pero en particular también lo está la ingeniería social. Así que, Mario, si te parece, te dejo para hablar un poquito, ¿no?, de quizás la acción de ingeniería social que más conocemos hoy en día. De acuerdo. Bueno,
Como bien decías, Martu, hoy la ingeniería social está aplicada a medios tecnológicos y bueno, como vemos en pantalla, ahí el comprobante de transferencia de una transferencia bancaria, ¿sí? Es decir, el phishing, que hoy ya es harto conocido, no solamente se da por correo, ¿sí? Sino que se da por otras estrategias tecnológicas. En este caso, bueno, una persona que estaba vendiendo un lavarrobas por 14.000 pesos, bueno, y terminó de realizar la compra y su comprador, bueno, le dijo, ay, no, me equivoqué, te transferí 114, me tenés que transferir los 100 que faltan. Bueno, al final la persona no cayó, ¿sí? Pero bien pudiese haber caído en este tipo de trampas, por lo que vemos que el phishing no solamente se da en el entorno del correo electrónico, sino en todo el ecosistema tecnológico, ¿sí? Ya sea de transferencias bancarias y demás. Aquí como vemos en pantalla, el famoso estafador de Tinder, ¿sí? Que utilizaba la red social, ¿sí? Para estafar bueno, a mujeres, seduciéndolas, ¿sí? Más tarde podemos mencionar el caso de Ana Delvey también, otra ingeniería social, ¿sí? En donde las bases siempre son las mismas, ¿sí? Las bases que mencionamos durante la charla en aspectos psicológicos, sino que solo lo que cambia es el medio tecnológico y eso es lo que nos debe, digamos, de alguna manera alertar a la hora de manejarnos con la tecnología. Y bueno, se vienen cambios profundos tecnológicos y en ese sentido, Martu, te dejo un poco el mando como para repasar los casos de vanguardia, ¿no? Así es, si bien estuvimos hablando de ingeniería social en un contexto más alejado a lo que es la tecnología de punta, como puede ser la inteligencia artificial, el deep learning o el machine learning, sí es cierto que hoy por hoy hay casos de un lado quizás del extremo malo, un caso de un robo de millones y millones de dólares que se hizo falsificando una voz de un director empresarial, pero también un caso relativamente inofensivo como es una influencer creada a partir de la nada misma, para postularse como una persona real. Nos podemos preguntar qué tipo de consecuencias a futuros podría tener esto. Y finalizando, ¿no?, un poco lo que expusimos en el día de hoy, queríamos dejar esta pregunta abierta una vez repasado todo lo que vimos hoy. Si ustedes creen realmente que somos tan predecibles. Buena pregunta. ¿Somos tan predecibles? Hola nerds, acá seguimos en el track de seguridad y acá estoy en el sillón con Martina y Mario que acabamos de escuchar su charla Ingeniería Social. ¿Somos tan predecibles? Así que bueno chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos a Nerdearla entonces. Bueno, Muchas vamos con las gracias. preguntas del público, que acá José, que esto estuve escuchando, dice: buenos defaults son clave para mitigar ataques de ingeniería social. Por ejemplo, Signal requiere un PIN cuando inicias sesión, mientras WhatsApp no. La respuesta es sí y no al mismo tiempo. Si bien cuantas más verificaciones de identidad en cualquier aplicación tengamos, ya sea un doble o un triple factor, huella, SMS, correo electrónico, contraseña genérica, pero también no importa cuán fino hagas un panqueque, siempre tiene dos caras. El otro lado es que no hay tecnología lo suficientemente fuerte para poder evadir un colaborador o una persona distraída o que entrega este doble factor. Sin ir más lejos, WhatsApp, si bien tiene un solo factor por default para iniciar sesión, que es este código de verificación, se las han ingeniado para llamar a personas y fingiendo necesitar una verificación de identidad, de que las personas, hablando por teléfono, les entreguen estos códigos de autenticación a los atacantes, y ha pasado con otras aplicaciones que tienen doble factor además de la contraseña. Con lo cual, sí son herramientas que ayudan a prevenir estos ataques, pero no es suficiente siempre complementarlo con la educación y el estar al día con estas nuevas modalidades.
Buenísima, buenísima, Martina. Eso es real, ¿no? Que te sacan los datos y te entran. Segunda pregunta. ¿El concepto de ingeniería social se aplica solo a ciberdelincuentes o también puede abarcar comportamientos de empresas, corporaciones? Chan. Bueno, es muy interesante. Evidentemente, el concepto de ingeniería social es muy abarcativo, ¿no? Y como hemos visto en la presentación, hay antecedentes históricos, ¿no? Que hablan de que estas técnicas de ingeniería social vienen de los tiempos antiguos y bueno, y también creo que quedó planteado en la presentación que son parte, ¿sí? de nuestras relaciones cotidianas, ¿sí? Tanto cuando vamos a querer seducir a alguien para obtener un fin, cuando vamos a relacionarnos en términos generales, ¿sí? con otras personas. Y esto, desde luego, es transversal a todas las áreas, ¿sí? Donde están involucradas las empresas, están involucradas las marcas, estamos involucrados todos de alguna manera, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Una última pregunta. ¿Cómo podemos informar al público general para darles a entender que son susceptibles a ataques de ingeniería social? Importante esto. Es una muy buena pregunta porque es bastante complejo admitir que somos manipulables. Pero con estas ideas de, bueno, advertir de que hay personas que están un paso más adelante que nosotros, que hay puntos en los que se tienen que fijar, esto de el principio de escasez, de que nos advierten de que hay pocas cosas, o de querer generarnos alguna emoción, eso es clave para que puedan entender sin que se pongan a la defensiva a quienes les estés hablando, ya sean colaboradores, sean personas mayores, el que entiendan que un mensaje no te puede querer generar algún tipo de emoción. Si ese mensaje o esa persona quiere que vos actúes con la emoción, eso es porque hay algo que no quiere que pienses. Esa es un poco la idea. Muy interesante eso que dijiste. Me quedo con eso de la emoción. No quiere que pienses. Somos muy manipulables. Todos somos emocionales. Buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco por pasarse por acá para responder las preguntas del público y nosotros nos vamos a una tanda súper rápida y ya volvemos. Vamos a